Buenas tardes a todos. Buenos días, buenas noches, no sé a qué hora, a qué hora me estará usted viendo. Señor le bendiga. Bienvenidos seamos todos. Bienvenidos a la distancia. Familia, hermanos, usted que se toma un tiempo usted que reserva un tiempo para presentarse a la meditación, el estudio bíblico. Un jueves más, hoy, un jueves más de estudio bíblico. Y como les había platicado el jueves anterior fue el último de la serie y de la misión de Dios, y les platiqué antes de terminar que estaríamos iniciando una nueva serie. Vamos a hablar acerca del discípulo y vamos a abarcar varias cosas, hermanos. A lo mejor sí nos extendemos un poquito en cuanto al tema del discipulado, del seguimiento, qué es lo que significa y qué es un discípulo, cómo se comporta, muchas cosas acerca del discípulo. Porque les decía yo que se hace necesario hablar de lo que es el discípulo, el tema del discipulado, porque antes de iniciar la serie de la misión de Dios, les decía yo que nosotros hemos entrado hemos sido invitados a participar de la misión de Dios, que es traer redención al mundo entero. Y se hace más notorio en los tiempos modernos. Al decir tiempos modernos, estamos hablando de los tiempos de Jesús, cuando se inició los últimos tiempos, fue cuando llegó el Señor Jesús. El Señor Jesús dio por inaugurados o iniciados los últimos tiempos. Y en los tiempos modernos, o en los últimos tiempos, si usted quiere decir, se hace evidente la necesidad, decía yo, de hablar acerca del discípulo, porque el Señor Jesús les dijo a sus discípulos allá en Mateo 28:19, id o vayan a todo el mundo y hagan discípulos de todas las naciones y enséñenles a que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado, dijo el Señor Jesús, y les bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es, por consiguiente, como les decía, necesario abordar el tema del discípulo. ¿Qué es el discípulo? Podemos entender, la mayoría de las veces entendemos el tema o la palabra discípulo como un estudiante, y que también se hace evidente la necesidad de hablar de un maestro. En términos muy generales pudiéramos decir que eso es un discípulo, pero va más allá. Un discípulo es más que un estudiante. Un discípulo es un seguidor. Un discípulo es una persona que sigue a su maestro, no solamente en sus enseñanzas y en su ejemplo. Un discípulo literalmente, continuamente anda con su maestro, sigue a su maestro. Y el discípulo es una reproducción. Se busca que el discípulo sea una reproducción exacta de su maestro. En los tiempos modernos quizás se ha diluido un poco el término discípulo, porque cuando decimos discípulo, decía yo hace rato, inmediatamente entendemos alumno. Un discípulo es un alumno, pero un alumno no precisamente es un discípulo. Un alumno puede ser alguien que está aprendiendo acerca de un tema, pero no precisamente para seguir al maestro, solamente para aprender de cierto tema. Vuelvo a decir, el distintivo del discípulo es que es un seguidor de su maestro, lo sigue fielmente. Yo estaba haciendo memoria cuando preparaba el estudio acerca del discípulo. Hace algún tiempo yo vi una película, si usted gusta, se la recomiendo, estaba muy buena, tiene muy buen contenido, muy buena trama, y ya ve que ahorita no sabemos ni qué ver en las películas, pero una película y lamentablemente sin que nos adviertan aparecen cosas que no queremos ver. Esa es una película que yo le aseguro que está muy bien. La película se llama
El médico se llama. Parece ser que está situada en tiempos de los antiguos griegos, por ahí en alguna parte de ese tiempo, quizá un poco más moderna. Y los médicos, hermano, yo quiero decirles, si usted no lo sabe, los médicos en la antigüedad la medicina no era colegiada. Al decir colegiada, que la medicina no era colegiada, es que la medicina no se estudiaba en una institución, en una escuela o como hoy en un colegio. No era así. La medicina en tiempos muy antiguos se aprendía siendo un discípulo. Y esta película está situada en esos tiempos, que era un médico, pudiéramos decir, apenas iniciando, era un médico muy joven. Si mal no recuerdo, creo que este médico está en Inglaterra. Y él se entera de un médico que está teniendo mucho éxito en otra parte del mundo. No estoy seguro, creo que en Jerusalén, en alguna parte de por ahí. Es en el Oriente, en el Antiguo Oriente. Y él se entera de este médico y hace el esfuerzo de trasladarse hasta esa otra parte del mundo. No era en aquel tiempo lo que es hoy, que usted, ya sea que tome un barco o tome un avión y en tiempo muy rápido usted está allá. En aquel tiempo hay que viajar por mucho tiempo para llegar a una parte distante del mundo. Y este hombre emprende el viaje y se encuentra con este médico, quiere aprender de él. Y bueno, está muy buena la trama. Ahí se desarrolla una situación de una peste que se desarrolla en ese tiempo, y él viene para estar muy de cerca con este médico y aprender de sus prácticas, lo que él está en ese tiempo practicando, cuáles las medicinas. En ese tiempo las medicinas son plantas, hermanos, son puras plantas. En la antigüedad así era. ¿Qué tratamiento se está usando para diferentes enfermedades? Y bueno, ¿por qué les menciono esta película? Aparte de muy buena trama, como le digo, nos sitúa en la práctica correcta de lo que es un maestro y de lo que es un discípulo. El discípulo reproduce de manera fidedigna lo que es su maestro. Viene este médico y aprende directamente de él. Así eran los médicos. La medicina era un oficio que se aprendía de toda la vida. Era estar toda la vida aprendiendo de un maestro. Cuando ya tenían la mayor cantidad de conocimiento, lo suficiente, entonces era que se independizaba. Pero no era tal como me voy a dar de alta, voy a ir a hacer un examen a la universidad para entrar a medicina y a presentar las diferentes materias. No era así. Era aprender día y noche, estar con el maestro aprendiendo. Eso era ser un discípulo. Bueno, un discípulo, vuelvo a decir, es un seguidor. Un discípulo es una persona que está cerca de su maestro continuamente para aprender de él. Vamos a ir hablando de diferentes características del discípulo, pero hoy yo quiero hablar de un sello distintivo, de una característica distintiva del discípulo. Hay muchas cosas que podemos encontrar en el discípulo que vamos a ir viendo durante la serie, pero hoy yo quiero hablar. Podríamos haber empezado de muchas maneras a hablar acerca del discipulado, pero yo quiero hoy hablar de un sello distintivo del discípulo. Y esto lo vamos a encontrar, hermanos, en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Usted tenga su Biblia ahí y vamos a orarnos. Vamos a orar para que el Señor y solamente el Señor nos enseñe, nos guíe, nos lleve a la verdad, y que el Espíritu Santo sea el que dé la aplicación a cada uno de nosotros, y que esta su palabra produzca fruto al 100% en cada uno de nosotros. Vamos a orar y ponernos en las manos de nuestro Dios. Señor bendito, te damos gracias porque nos das la oportunidad de acercarnos al trono de tu gracia una vez más, Señor, a través del estudio bíblico. Y te pedimos, Señor, que una vez más, Señor, se haga
presente aquella promesa que tú diste, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñaría siempre que nos acercáramos hacia ti. Y hoy pedimos que una vez más tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Que sea tu palabra, oh Dios, una vez más, ese bálsamo que sana nuestras heridas. Que sea tu palabra esas buenas nuevas como el vaso de agua, oh Dios, que trae frescura a todo nuestro ser, por los méritos de Jesús. Amén. Quiero comentarle, hermanos, familia, ya lo decía yo hace algún tiempo que lamentablemente la forma que estamos haciendo últimamente de reunirnos, que es virtualmente a la distancia, algo que yo sí lamento mucho es que a nosotros nos gusta mucho como familia orar cada cumpleaños, hermanos, orar, y siempre, aún así estando presente, algunas veces se me olvidaba o no recordábamos el cumpleaños de alguien, pero de manera continua tratábamos de siempre estar orando. Nos gusta orar porque conocemos que Dios es el dador de la vida y le damos gracias por ello. Pero ahora se ha hecho un poquito complicado, y yo le voy a pedir, hermano, que si usted tiene una petición para cumpleaños, procure hacérmelo saber antes del domingo, hermano, se lo pido por favor. Mire, le voy a decir cómo es mi rutina los domingos. Los domingos a las 8:30, 8 u 8:30 yo ya estoy grabando el sermón. Aunque usted lo tiene listo para verlo a las 11, yo lo tengo listo, tengo que tener el sermón grabado ya listo a más tardar las 9, porque he tenido ocasiones en que tarda hasta 2 horas, hermanos, cargarse el sermón. Si son menos de 30 minutos, en veces se carga muy rápido, pero yo tengo la experiencia que pasando de 35 minutos en adelante puede tardar hasta 2 horas. Por eso, no sé si recuerda, 1 o 2 ocasiones les envié un mensaje que teníamos un problema técnico, era que no se cargaba el video, nos tardaba mucho en cargarse. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted me habla en la mañana o me manda un mensaje en la mañana para quererme, yo ya no lo voy a recibir, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque aunque estoy grabando entre 8 u 8:30, mucho antes de eso, yo ya estoy preparando mi sermón, dándole los últimos ajustes para grabarlo. Y cuando yo estoy preparando y repasando mis ajustes, desconecto mi celular, porque si no lo desconecto, entran mensajes, entran sonidos y se corta el video, hermanos. Entonces pongo mi teléfono en modo avión y en no molestar para que no se me corte. Entonces, si usted me manda un mensaje en la mañana, a esa hora, pues ya no lo voy a recibir. Y si me lo envía después de esa hora, pues el sermón ya quedó grabado. Y a mí me gustaría mucho, hermanos, que me manden sus peticiones y con mucho gusto y con mucha atención, hermanos. Voy a orar por cada necesidad y por cada petición. La semana pasada recibí mensaje de que había cumpleaños. A lo mejor usted pensó que no quise orar. No fue así, hermano. Ya no podía, pues ya se había enviado el sermón, ya se había hecho todo eso. En el domingo que viene, con la ayuda de Dios, voy a tomar un tiempo para orar por algunos cumpleaños que me enteré que hubo, aunque sea ya tiempo atrasado, hermanos. Vamos a tomar el tiempo para orar. Bueno, perdón, ya tomé mucho tiempo, ya son casi 14 minutos que tomé para hacer esto, pero era importante decir todo eso, hermanos. Un sello distintivo del discípulo. Un sello distintivo del discípulo es el amor. Fíjese, Jesús, ya le di la cita hace rato, el Evangelio según San Juan 13:35. Y conocerán que son mis discípulos, dijo el Señor, si se aman los unos a los otros, cuando vieren que tienen amor los unos a los otros. Ya les decía yo, hay muchos discípulos, hay discípulos que están para aprender, sin ir muy lejos, hay discípulos que son para aprender la mecánica. En cierta ocasión yo tuve un discípulo ahí, no voy a decir nombre, pero era un joven que estuvo ahí conmigo y puedo decirle que cuando llegó no sabía ni las medidas de las llaves ni los nombres de las herramientas. Una vez pagó la novatada, mi ayudante me lo mandó y supe rápidamente lo que estaba haciendo. Llegó, Gil me dijo, dice Domingo que si le mandas por favor un desarmador de cruz derecho, le dijo.
Yo supe de lo que estaba pasando, dije, este domingo se lo está vacilando, y le seguí el rollo. Y dije, dile que no tengo uno derecho, dile que tengo uno izquierdo, que si le sirve. Y ahí va de regreso a preguntarle, oye, ¿qué? Y soltamos la risa. Bueno, quiero decirle que este muchacho aprendió muy bien. Al tiempo él ya se podía valer solo del oficio, él aprendió muy bien. Y él fue mi discípulo, pero no aprendió solamente mecánica. Él aprendió ciertas cosas en algunas ocasiones, hasta le pegué sus apretones a las tuercas. Dicho de otra manera, le pegué algunos regañones. Y yo una ocasión le dije, mira, aquí conmigo no vas a aprender solamente mecánica, le dije. Aquí vas a aprender a comportarte, le dije. Lo hice con mucho amor y el muchacho aprendió. En cierta ocasión me dijo que estaba muy agradecido por todo lo que había aprendido. Eso es un discípulo. Un discípulo aprende muchas cosas. Pero hablando del discípulo, el seguidor de Cristo, el sello distintivo es el amor. El Señor Jesús dijo, conocerán que son mis discípulos si tienen el amor los unos a los otros, si se aman los unos a los otros. En cierta ocasión, hermanos, yo leí por ahí un comentario. Este comentarista decía que particularmente el contexto en el que se dio esta ordenanza, usted puede leer todo este pasaje, es en el contexto de la Santa Cena. Es un pasaje bien bonito porque es una ocasión en la que el Señor Jesús se toma sus últimos momentos porque sabía que ya no iba a tener a sus discípulos con él. En esta parte desde el capítulo 13 creo que hasta el 17, no recuerdo, 15, no recuerdo, son varios capítulos. La mayoría de los evangelios se toman un capítulo o una fracción del capítulo para hablar de la cena del Señor. Juan, el evangelio de San Juan, la palabra de Dios en San Juan, se toma varios capítulos y suceden muchas cosas en el acto de la cena. Es un tiempo muy emotivo y muy amoroso, muy particularmente en el contexto en el que está dándose, decía este comentarista, que particularmente ese amor como sello distintivo tiene que ver con el amor entre nosotros, entre los cristianos. Sin embargo, este comentarista, yo entiendo que andaba quizá un poco errado o un fuera del contexto, porque Juan habla del mandamiento del amor como el mandamiento antiguo, como el que era desde antes, el mismo mandamiento que era. No es un mandamiento, dice, no les escribo un mandamiento nuevo, sino el antiguo. Y si usted quiere ir apuntando, este es un estudio, en Levíticos 19:18 decía que esto era una ordenanza del Señor, amarse los unos a los otros. Y el Señor Jesús solamente está recordando eso, le está abordando el tema de amarse los unos a los otros. ¿Y por qué lo menciono? El sello distintivo del discípulo es el amor, pero va más allá de amarnos entre los cristianos. Si yo le dijera que estoy de acuerdo con este comentarista, que la ordenanza, el contexto donde se está dando esta ordenanza es solamente entre nosotros, nos quedaríamos cortos, hermanos. El sello del discípulo, el sello distintivo del amor, debe de ser para con su prójimo, porque en Levítico dice, amarás a tu prójimo. En otro lenguaje, el término en italiano, creo que en italiano, y también en latín creo, la palabra prójimo significa vecino. ¿Cómo la ven? Entonces cuando estamos hablando del prójimo es todos los que nos rodean. El Señor Jesús entonces dijo que el sello distintivo del cristiano debería ser el amor. Conocerán que son mis discípulos, dice Juan 13:35, cuando vieren que se aman los unos a los otros. Claro, principalmente entre los cristianos, entre nuestros hermanos, pero también para con los de afuera. El que Cristo nos mande a amar indica que el amor no es solamente un sentimiento o una preferencia, no tiene que ver solamente con mi sentir, con mis sentimientos. El amor va más allá, es lo que uno hace y cómo se relaciona con otros, es decir, una decisión, un compromiso, una manera de comportarse. Se ha dicho mucho que el amor no es tanto un sentimiento, sino una decisión. Bueno, pero no es solamente eso, es también un compromiso. Uno debe de comprometerse a amar y es una manera de comportarnos de manera continua. Es una práctica común que debe de ser
en el discípulo. Jesús declara en este versículo que leemos que el mundo conocerá que somos sus discípulos si nos comportamos de esa manera, si mostramos ese comportamiento, si nos tratamos amorosamente los unos hacia los otros. Así que los problemas, los cismas, las disputas, las críticas mordaces, críticas feas. Mordaces se habla nosotros podemos interpretarlo como una mordida, pero mordaz es algo que aprieta, que lastima. Esas críticas, la difamación, son contrarias al Espíritu de Cristo. Nosotros no podemos mostrar ese comportamiento. Usted que me ve allá del otro lado, a lo mejor en este momento dice, bueno, pues sí, lo dice el pastor muy fácilmente, lo dices muy fácilmente, pero ¿y qué de aquel que me ha lastimado? Bueno, hermano, no lo digo ligeramente, hay un proceso, pero no podemos quedarnos en ese proceso de tener algo en el corazón, porque entonces empezamos a perder terreno nosotros y el enemigo a ganar terreno, y nosotros no queremos eso. También he escuchado, hermanos, con todo respeto, he escuchado comentarios, incluso memes que comparten, dice, el que yo perdone a alguien, dice, lo voy a parafrasear, no significa que te voy a volver a aceptar o que te voy a volver a querer, solamente que no merezco tener ese sentimiento. Pues, hermano, entonces, esa frase se queda corta. Porque no podemos simplemente ser indiferentes, se trata de amar. Perdón que se lo diga, pero se trata de amar. Eso queda fuera de la voluntad, no de la voluntad, queda fuera de las capacidades humanas. Pero por eso tenemos a Cristo en nuestras vidas, que nos ayuda a superar nuestras capacidades, más allá de nuestras capacidades. El trabajo nuestro es hacer uso de nuestra voluntad. Es hacer uso. Somos capaces en Cristo. Fuera de Cristo queda más allá de nuestras capacidades humanas. Jesús dijo eso, que nos conoceríamos de esa manera. Todo este tipo de disputas, críticas, difamación, peleas, están fuera del Espíritu de Cristo. Su amor fue un amor sacrificial, incondicional. El amor de Cristo fue un amor sacrificial incondicional. Es un amor constante y espontáneo que vela por los mejores intereses del ser amado. ¿Por qué menciono esto? Bueno, va a decir, pero eso fue Cristo. Bueno, el Señor Jesús dijo que nosotros tenemos que imitarlo a Él. Tenemos que imitarlo a Él. El punto es, hermano, el punto importante es que no es, vuelvo a decir, en nuestras capacidades. Si usted y yo intentamos hacerlo dentro y solamente dentro de nuestras capacidades humanas, va a ser lógico que digamos que no podemos. Pero si nos abandonamos en Cristo, le aseguro que va a ser, como dicen por ahí, otro cantar. El Señor Jesús nos manda que nos amemos como Él nos ha amado. Si usted quiere buscar en 1 Corintios 12:12 y Mateo 25:37-40, tenemos algunos ejemplos ahí. No lo vamos a leer para no tener, pero usted apúntelo y enriquezca el estudio de hoy con esos pasajes. Y como le vuelvo a decir, amar no era un mandamiento nuevo. Usted lo puede ver ahí en Levítico 19 y 18. Pero amar a otros de la misma manera que Cristo amó a otros era revolucionario. El mandamiento de amarnos unos a otros era un mandamiento antiguo, amar al prójimo, pero amar como Cristo amó a otros, aún, usted imagine cuando estaba siendo clavado en la cruz, que el Señor Jesús pegó un grito enorme y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La mayoría de las veces podemos leerlo a la ligera, pero estaban traspasando su cuerpo, hermanos, con unos clavos apestosos, oxidados, feos, horribles, que le causaban, yo creo que ni siquiera nos podemos imaginar. Decimos que nos imaginamos, pero la verdad, si usted nunca se ha golpeado y se ha atravesado con alguno de sus dedos, alguno de sus miembros, no lo va a poder imaginar. Es espantoso. Imagínense sentir que crujen los huesos. Se me enchinó el cuero, pero el Señor dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús enseñó que debía de amarse de esa manera revolucionaria.
ahora debemos amar a otros basándonos en el amor sacrificial de Jesús por nosotros. Ese es el parámetro. ¿Cómo amó Cristo? Nosotros debemos amar así. Tal amor no solo llevará a los inconversos a Cristo, sino también mantendrá a los creyentes fuertes y unidos en un mundo que es por demás hostil. Enemigo, pues. Hostil a Dios. Mantenernos en esa práctica del amor que Cristo nos enseñó, que Cristo nos ejemplificó con su vida, nos mantiene fuertes y unidos en un mundo que es contrario a nuestro Dios. El amor es lo que se necesita, hermanos. Jesús fue un ejemplo viviente del amor de Dios, del mismo modo que debemos nosotros ser ejemplos del amor de Jesús. Él vino y puso el ejemplo de cómo el Padre ordena que nos amemos. Y nosotros tenemos que seguir, tenemos que ser seguidores de Cristo en esa forma de amar. Esta, que es una de las declaraciones acerca de la naturaleza del amor de Dios, la escribió un hombre que experimentó el amor de Dios de una forma muy particular. Y el que escribe esto es Juan, el discípulo amado. Juan, el que decía de sí mismo, el discípulo al que amaba Jesús. Es habla de él mismo. Así se refería. Usted lo puede ver ese ejemplo en Juan, en el Evangelio de Juan 21:20. Él dice de sí mismo, no dice a mí, dice el discípulo a quien amaba Jesús. Es en la parte última donde ya se están viendo las últimas, antes de que se acabe el Evangelio de Juan. Dice que el discípulo al que amaba Jesús. Este hombre, Juan, experimentó de una manera muy interesante el amor de Jesús. Él fue transformado. Hay una parte donde Lucas 9:54, apúntele si quiere, donde se les menciona a Juan y a Jacobo, su hermano, se les menciona como los hijos del trueno o los hijos de Zebedeo, creo que les mencionan. ¿Y sabe por qué? Es muy probable que el Señor Jesús les haya llamado los hijos del trueno, porque en cierta ocasión, ahí usted lo va a ver, el Señor Jesús los mandó a una aldea para que buscaran alojamiento y no los recibieron, y no los quisieron recibir, y este discípulo, junto con el otro discípulo que era su hermano, le preguntaron al Señor Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y que sean consumidos así como Elías oró y se cayó fuego del cielo? Bueno, ese fue un arrebato de uno de los discípulos. Un par de discípulos que aún no habían sido transformados por el amor de Dios. Era una especie de arrebato de enojo, entre enojo y querer tomar venganza. El Señor Jesús ahí lo refrenó y le dijo que no sabían de qué espíritu eran. ¿Se le hace conocido la reacción? No se vaya a reír allá, ¿eh? A lo mejor usted, que le caiga fuego a fulanito o a fulanita. Si Dios quiere. Ay, Señor, si nos grabaran. Si el Señor, bueno, sí nos está grabando, pero no para ridiculizarnos de esa manera. Si alguien anduviera grabándonos ahí con una camarita para de repente, como luego dicen ahí, balconearnos. ¿Cómo deseamos en veces cuando alguien nos hace el daño? Y que el fuego lo consuma. Bueno, Juan y su hermano Jacobo le dijeron al Señor Jesús: Señor, ¿quiere que oremos para que caiga fuego del cielo? El sello distintivo del discípulo es el amor. Ahora, hay algo muy interesante que yo quiero decirle antes de que terminemos. Se hace notorio en el libro de los Hechos, apúntele, yo creo que lo hemos leído muchas veces, pero algo que debe de quedar asentado acerca del discípulo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 26, se da por cierto que el discípulo es intercambiable o es lo mismo que cristiano. Léalo ahí, verá, léalo. Yo lo voy a buscar, le voy a dar tiempo para que usted también lo lea.
en el libro de los Hechos, capítulo 11, algo que se dice acerca de los discípulos. A lo mejor usted ya lo sabe. Usted, sí, ya sé qué es lo que va a decir, hermano. 11:26. Fíjese bien lo que se dice de los discípulos. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fíjese bien. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De ahí en adelante, decir cristiano o decir discípulo es decir lo mismo. Un cristiano viene a ser un discípulo. Así que si ustedes dicen, no, hermano, pues es que yo soy cristiano, hermano, pero no soy discípulo. Pues le quiero decir que a los cristianos, a los discípulos allí en Antioquía, a partir de ahí se les empezó a decir a los discípulos, se les empezó a decir cristianos, seguidores de Cristo. Es decir, su maestro era Jesús, a quien ellos seguían era a Jesús. Nosotros somos discípulos, somos cristianos, somos discípulos. Así que, si acaso alguien pudiera decir que tiene un poquito de menos responsabilidad de ser un seguidor de Cristo y de imitar y seguir todas las enseñanzas, le quiero decir, todos aquellos que nos denominamos cristianos, somos discípulos de Jesús. Ser amado, hermanos, es la motivación más poderosa del mundo. El amor, hermanos, es extraordinariamente poderoso. Extraordinariamente poderoso para ejercer cambios en la vida de las personas. Ser amado, sentirse amado, saber que nos aman, es la motivación más poderosa del mundo. Nuestra capacidad de amar con frecuencia la modela nuestra experiencia de amar. Por lo general, amamos a otros en la medida en que nos aman. Ahora, yo quiero que no vaya a decir, hermano, pues por eso es que yo no amo, porque hay personas que me hacen daño. No. El punto es que nosotros debemos amar a las personas. Esa es la idea. La ordenanza hoy o la enseñanza de hoy es amar a las personas, porque eso va a ser una motivación para aquella persona que usted le demuestra su amor, para que tenga una herramienta, una motivación para ser transformado. Si usted ama a esa persona también va a amar a los demás. A eso me refiero. Por lo general amamos a otros en la medida en que nos aman. Nosotros queremos que los demás aprendan a practicar el amor que Cristo manda. Bueno, hay que amarlos, hay que enseñarles. Les voy a platicar una experiencia que tuve hace unos días. Hace unos días yo llevé un carro a arreglar allí a un taller de soldadura. Necesitaba que me hicieran algo de trabajo de soldadura ahí. Y necesitaban, aparte de usar la máquina de soldar la eléctrica, necesitaban usar lumbre para calentar algo ahí. En un carro hay muchas cosas que se pueden quemar, hay cables, hay plásticos, hay cosas. Y uno tiene que hacer uso de como luego decimos, del colmillo, la experiencia para no quemar esas cosas. Hay muchas formas de hacerlo cuando uno lo quiere hacer. Y estaba ahí este hombre, un ayudante, donde hablé con el dueño del taller y ya él le dio la orden. Y de repente estaban empezando a quemar unos cables ahí. Y un ayudante que traía este hombre ahí, le decía a un jovencito, le decía, oye, se está quemando esto, espérate. Y oí que dijo el hombre así usted podría ser muy cínica, muy sinvergüenzamente, a mí no me importa que se queme, dijo. Ese no es mi trabajo, dijo. Mi trabajo es sacar lo que estoy haciendo, es soldar, es lo que me mandaron hacer, a mí no me importa, dijo. Muy cínicamente, y sabía que yo estaba ahí estaba yo a su lado. Sí, le voy a decir algo, sí me molestó mucho, y me moví de ahí y dije, voy a quitar de aquí, dije yo. Estaba muy enojado, en verdad estaba muy enojado, porque yo en mi taller, yo siempre busco la manera de reparar algo, pero no dañar algo más. Me llevaron un carro para arreglarlo y decirlo, arreglé de esto, pero descompuse esta cosa, otra más, pues yo le puedo asegurar que a usted no le gustaría que yo hiciera eso con su carro. A nadie. Y me quité de ahí.
Y me pasaron por la mente una y mil cosas. Ahorita le voy a decir esto. Cuando terminó el trabajo, dijo, ya quedó listo, ya. Finalmente no, parece que no se quemó nada, medio se dañó algo. Cuando terminó él de hacer ese trabajo, le pagué a lo que me cobró el dueño del taller, me hizo, es tanto, y saqué un pequeño billete de mi bolsa y se lo regalé a este señor. Yo vi la expresión de este hombre, hermanos. Yo creo que este hombre no esperaba esa reacción de mi parte. Me parece que este hombre esperaba una reacción de enojo. Y cuando me vio, me volteó, extendí la mano, lo toqué y me volteó a ver así, muy como no queriéndome ver. Y le di el billete y lo vi donde tenía el señor así cuando le di. Y le di el dinero. Y le cambió el rostro. Es algo que yo comúnmente hago. ¿Sabe por qué no me gusta? No es por soborno, es que me gusta que las personas, cuando llego, me atiendan con gusto, que les guste atenderme, porque saben que a lo mejor les voy a dar una propina y me atienden rápido, me atienden bien, pero es un hombre que no me había tocado que me atendiera. Eso es una práctica mía, ¿no? Eso no tiene nada que ver con usted, pero así lo hago. Le di yo esta propina, no fue mucho, realmente no fue mucho. Le di un billete de los azulitos, de los de más baja denominación. Y le cambió el rostro. El amor, hermanos, el amor, vuelvo a decir, hace rato decía, no tiene que ver con un sentimiento precisamente, tiene que ver con acciones y un trato digno a las personas, aun cuando no se los merecen. Ese hombre no se merecía eso. Ese hombre se merecía que yo le pudiera una reprimenda o hasta que me quejara con el patrón de él, pero yo no lo hice. Es muy probable que este hombre tenga una motivación para tratar en adelante, tratar a sus semejantes de la misma manera que yo lo traté. Yo lo traté con dignidad cuando no era digno de ello. El amor es la motivación más poderosa del mundo. Nos motiva al cambio. Esta declaración de amor, la más grande declaración de amor, la escribió un hombre que fue transformado por Jesús, Juan, el evangelista, el discípulo amado, porque fue tratado con verdadero amor. Y es el discípulo que vemos en sus cartas al que dice, hijitos, que os améis unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y frases como esa. Un hombre que tenía unos arrebatos como, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Fue transformado a continuamente decir, hijitos, que os améis unos a otros. A pesar de que el amor se expresa con claridad en todos los evangelios, hermanos, el amor de Dios se expresa con claridad en todos los evangelios. En el de Juan, el evangelio de Juan, es un tema central, el amor. ¿Por qué? Este hombre fue transformado, vuelvo a decirlo, por el amor. Debido a que en su propia experiencia el amor de Jesús fue intenso y fue de una manera personal. Juan, el evangelista, se mantuvo sensible a las palabras y acciones de Jesús que ilustran cómo aquel que es el amor nos ama. ¿Quién es aquel que es el amor? Dios es amor. Jesús vino a ilustrarnos el amor. En la experiencia de Juan, el evangelista, de manera práctica, con ejemplos, fue ilustrado cómo aquel que es el amor ama a otros. Dios, Jesús, el Hijo de Dios, que es el amor, nos ama. Jesús conocía a Juan perfectamente, tal como él era, y lo amó y lo transformó. Jesús nos está llamando tal como somos, no para que permanezcamos siempre de la misma manera, porque hemos de ser transformados. Vuelvo a decir, el amor es la motivación más grande y poderosa del mundo para ser transformados. Jesús nos ama, pero para ser transformados. El Señor Jesús nos confronta a cada uno de nosotros, así como lo hizo con Juan.
No podemos conocer la profundidad del amor de Dios a menos que estemos dispuestos a enfrentar el hecho de que Él nos conoce completamente. Señor Jesús nos conoce tal cual somos, conoce lo más recóndito de nuestro corazón. Él sabe lo que yo pienso cuando alguien me hace algún daño, Él sabe cómo reacciono de primera instancia. Él sabe. Y no vamos a poder conocer la profundidad del amor de Dios a menos que estemos dispuestos a enfrentar esto, el hecho de que Él nos conoce completamente. De alguna manera podemos llegar a ser necios al creer que Él debe amar a las personas por lo que fingen ser. A lo mejor las personas fingen ser muy bonachonas, son muy amorosas y fingen ser muy espirituales y muy religiosos, como usted guste y mande. Pero Dios no nos ama por lo que fingimos ser. Y vamos a ser unos necios si creemos que Dios nos ama por lo que fingimos ser. Por lo que queremos, como decidía mi papá, apantallar a los demás. Dios no nos ama por lo que fingimos ser. El Señor nos ama realmente por lo que somos. Personas que eventualmente cometemos errores y pecamos. Así nos ama. Juan y los demás discípulos, no solamente Juan, porque había más discípulos, nos convencen de que Dios quiere y está dispuesto a amarnos tal y como somos. No para permanecer así, hermano, porque hay una corriente muy fuerte que dice, ven a Cristo, Él te ama como eres, tú casi diciendo, tú sigues siendo como quieras, tú sé como eres y sé tú, y no, la Biblia no dice eso. Nos ama como somos, pero para invitarnos a la transformación y el cambio. Él quiere y está dispuesto a amarnos tal y como somos. Creer en su amor es una gran motivación, entonces yo no podría decir esto así. Creer en el amor de Jesús es una gran motivación para el cambio. El amor transforma, el amor cambia a las personas. Su amor no se nos da a cambio de nuestros esfuerzos, su amor nos libera para vivir realmente. El amor no se da a cambio de algo, no tiene usted que dar nada a cambio, pero sí es un instrumento de transformación. Es decir, cambiamos, nos transformamos no porque queremos que Dios nos ame más, no, estamos equivocados, vamos a ser unos necios si creemos eso. Somos transformados porque somos amados. Es una respuesta al amor de Dios. Es una motivación al cambio, el amor. ¿Ha usted aceptado ese amor? Y si usted ha aceptado ese amor no solamente para consigo, ha aceptado ese amor para usted también utilizarlo como elemento o instrumento de transformación para su prójimo. No haga lo común. Mire, en este mundo hay dos tipos de personas. Hablando de esto que les voy a decir. Están las personas ordinarias y están las personas extraordinarias. Las personas ordinarias hacen cosas ordinarias, pero las personas extraordinarias hacen cosas extraordinarias, fuera del ordinario. Mi maestro, nuestro maestro, nos enseñó cosas extraordinarias. Amó cuando lo lastimaron. Su amor no se nos da a cambio de nuestros esfuerzos. Su amor nos libera para vivir realmente. Para vivir en libertad. A libertad nos ha llamado Cristo. No para vivir en libertinaje, sino para vivir libre de pecado. Libres de los lazos del odio y del pecado. Al amor nos ha llamado Dios. ¿Ha usted recibido este amor? El Señor le bendiga, el Señor le guarde. Hoy, mire, fueron un poquito más de 44, casi 45 minutos hasta el momento en que voy a hacer la oración, pero son buenos minutos, hermanos. Tómese un tiempo para meditar en esto y platique con el Señor.
Señor, yo estoy viviendo como uno de tus discípulos, Señor. Yo te estoy imitando. Tengo ese sello distintivo, Señor, que tú esperas de mí. A lo mejor usted va a encontrar alguna brecha, algún bache en este momento y va a decir, hey, pues, hay algo que encontré. Estamos a tiempo, hermano. Para eso son los estudios, los sermones. No para poner el dedo en la llaga y criticar y lastimar. No, para invitarnos al cambio. Yo también necesito cambiar cada día. Acuérdense de aquella meditación que les compartí también, que el cristiano todos los días pide pecado. La otra serie que vamos a ver los domingos, que es el camino del arrepentimiento. Todos los días, todos los cristianos, todos los discípulos necesitamos seguir a Cristo. Hoy el Señor nos invita a todos a seguirle, a Él, a ser sus seguidores en sus enseñanzas y en sus ejemplos. Hoy, con este sello distintivo, el amor. Y conocerán que son mis discípulos si tienen amor los unos a los otros. Bendiciones, hermanos. Bendiciones para todos. Señor bendito, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy aprendimos algo muy importante que tú esperas ver en nosotros, que practiquemos el amor, Señor. Ayúdanos, enséñanos porque reconocemos que algunas veces no es fácil, Señor, amar a quienes nos tratan mal, que nos tratan de manera impía. Señor, ayúdanos a amarnos los unos a los otros. Y séllanos con tu amor, Señor, por los méritos de Jesús. Amén. El Señor nos bendiga a todos, hermanos. Estamos hoy despedidos. Bendiciones.